El tema de la selva del Darién. El tema de los migrantes en la selva del Darién es uno de los más urgentes y preocupantes en la actualidad. Esta región, ubicada entre Panamá y Colombia, se ha convertido en una ruta de paso peligrosa para las miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida. En este video analizaremos los desafíos que enfrentan estos migrantes, así como la posible solución para abordar esta crisis humanitaria. El sueño americano, cambio, la mejora para nuestra familia. En primer lugar, es importante destacar las condiciones extremas a las que se enfrentan los migrantes en la selva del Darién. Las altas temperaturas, la humedad, la falta de agua y alimentos, y los peligros naturales, como animales salvajes y enfermedades tropicales, hacen de este viaje una odisea agotadora y peligrosa. Además, muchos migrantes son víctimas de tráfico humano, explotación sexual y violencia por parte de bandas criminales y grupos armados. Estas difíciles circunstancias han llevado a numerosas muertes y desapariciones en la selva del Darién. Los cuerpos de migrantes que no logran sobrevivir a este duro camino son encontrados regularmente por las autoridades locales y organizaciones de derechos humanos. Esto pone de manifiesto la necesidad de proporcionar una respuesta humanitaria urgente para proteger los derechos y la vida de estas personas. Para abordar esta problemática, es fundamental que los gobiernos de los países involucrados trabajen en conjunto. Panamá y Colombia deben fortalecer las políticas de atención a migrantes y mejorar la coordinación entre las autoridades locales para garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes en la selva del Darién. Se deben destinar recursos suficientes para proporcionarles atención médica, alimentación y vivienda temporal durante su tránsito. Además de esto, es necesario establecer mecanismos de protección y respuestas más sólidas a nivel regional. Organismos internacionales y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados deben colaborar con los gobiernos para establecer un sistema de registro y procesamiento de migrantes de manera efectiva y justa. Esto garantizaría que los migrantes tengan acceso a la información y la asistencia necesaria para avanzar en su trayecto hacia su destino final. Por otro lado, es importante reconocer que la migración forzada es un síntoma de problemas estructurales más profundos en los países de origen de los migrantes. La falta de oportunidades económicas, la violencia, la inestabilidad política y la ausencia de Estado de Derecho son algunos de los factores que impulsan a las personas a abandonar sus hogares. Por lo tanto, la cooperación internacional y la inversión en el desarrollo sostenible son fundamentales para abordar las causas fundamentales de la migración y proporcionar a las personas una opción real de quedarse en su país de origen. En conclusión, la crisis de los migrantes en la selva del Darién es un problema humanitario urgente que requiere una respuesta integral y coordinada. Los migrantes se enfrentan a condiciones extremas y peligrosas en su búsqueda de una vida mejor. Para abordar esta crisis, los gobiernos deben trabajar en conjunto, fortaleciendo sus políticas, atendiendo a los migrantes y promoviendo la cooperación regional e internacional. Además, se deben abordar las causas fundamentales de la migración mediante el formato del desarrollo sostenible y la creación de oportunidades económicas en los países de origen. Los migrantes de la selva del Darién son individuos que se aventuran a atravesar una de las áreas más peligrosas y desafiantes del mundo en busca de una mejor vida. El Darién, ubicado entre Colombia y Panamá,
es conocido como una espesa selva y su terreno inhóspito la convierte en un lugar peligroso para cualquiera que se atreva a cruzarla. A Estados Unidos llegan migrantes que provienen principalmente de países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde la violencia y la pobreza y la falta de oportunidades han llevado a muchas personas a buscar una mejor vida en otros lugares. También hay migrantes de países sudamericanos como Ecuador, Venezuela y Colombia, donde la crisis económica y política han empeorado sus condiciones de vida. El viaje a través del Darién es sumamente arriesgado, ya que la selva es muy densa y está llena de peligros naturales, como serpientes venenosas, jaguares e enfermedades transmitidas por insectos. Además, muchos migrantes no están preparados para enfrentar las condiciones extremas de la selva, como el calor sofocante, la humedad y la falta de alimentos y agua potable. A pesar de los riesgos, estos migrantes están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar a su destino final, generalmente Estados Unidos o Canadá, donde esperan encontrar mejores oportunidades económicas y una vida más segura. Muchos de ellos han escuchado historias de otros migrantes que han logrado cruzar con éxito el Darién y han visto esta ruta como su única opción para escapar de la pobreza y la violencia en sus países de origen. Sin embargo, el camino que tienen que recorrer no es fácil. Muchos migrantes caen víctimas de traficantes de personas que prometen llevarlos a través del Darién de manera segura, pero terminan siendo víctimas de abusos y explotación. Algunos han sido secuestrados y torturados, mientras que otros han sido obligados a realizar trabajos forzados o prostituirse. Además de los peligros físicos y los abusos a los que se enfrentan, los migrantes de la selva del Darién también tienen que lidiar con las políticas migratorias restrictivas de los países a los que esperan llegar. Muchos de ellos son detenidos y deportados antes siquiera de solicitar asilo o cualquier otro tipo de protección. Esta situación plantea interrogantes sobre los derechos humanos y la responsabilidad de los países receptores de atender a estos migrantes. Si bien es cierto que ningún país puede acoger a todos los migrantes, es fundamental garantizar que aquellos que huyan de sus situaciones de violencia y pobreza extrema sean tratados de manera justa y humana. En conclusión, los migrantes de la selva del Darién son individuos valientes que ponen en riesgo sus vidas a buscar una vida mejor. Su travesía a través de la selva está llena de peligros y el desafío es muy grande. La selva del Darién, ubicada en América Central, es conocida por ser una región inhóspita y peligrosa. Los peligros pueden ser muy grandes y pueden afectar la psicología humana. En esta selva se incluyen aislamiento extremo. La selva del Darién es una de las regiones más remotas del continente, sin acceso a carreteras o servicios básicos. El aislamiento extremo puede afectar negativamente la salud mental de las personas, ya que se encuentran lejos de su familia, amigos y de la civilización en general. Peligros naturales. La selva del Darién es un lugar de una variedad de peligros naturales, como animales venenosos, insectos portadores de enfermedades, serpientes y plantas venenosas que pueden generar miedo, falta de recursos básicos. La selva del Darién carece de servicios básicos como agua potable, electricidad y hospitales. La falta de estos recursos puede causar estrés y preocupación en las personas, lo que puede afectar seriamente su salud mental. Amenazas de grupos armados y narcotráfico. La selva del Darién se encuentra en una región conflictiva donde grupos armados y el narcotráfico tienen presencia. La presencia de estas amenazas pueden generar un ambiente de miedo y tensión constante, lo que puede llevar a problemas de ansiedad, estrés postraumático y depresión. Dificultades para obtener alimento.
La selva del Darién presenta desafíos para la obtención de alimentos debido a su terreno inhóspito y falta de recursos. La escasez de alimentos y el hambre pueden afectar gravemente la salud mental de las personas, generando angustia, desesperación y depresión. Navegación y peligros ambientales. La selva del Darién es un lugar difícil de navegar debido a su densa vegetación y ríos caudalosos. Los peligros ambientales como las inundaciones repentinas y las corrientes fuertes pueden causar estrés y ansiedad en las personas, especialmente si están atrapados o perdidas en la selva. Estos son algunos ejemplos de los peligros que pueden afectar la psicología humana en la selva del Darién. La combinación de aislamiento, peligros naturales, falta de recursos básicos y amenazas externas pueden generar un ambiente extremadamente desafiante para la salud mental de quienes transitan esta peligrosa selva. Para evitar que más migrantes pasen por la selva del Darién, Estados Unidos ha tomado varias medidas. Cooperación con los países de origen y tránsito. Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con los países de origen y tránsito de los migrantes para abordar las causas fundamentales de la migración y mejorar las condiciones en estos países. Esto incluye brindar asistencia económica, fortalecer la seguridad y combatir la corrupción. Apoyo a las autoridades locales. Estados Unidos proporciona capacitación, equipo y apoyo técnico a las agencias encargadas de seguridad y migración en los países de tránsito, incluyendo Panamá y Colombia, para ayudarles a mejorar sus capacidades de control y vigilancia en la selva del Darién. Cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados. Estados Unidos trabaja con ACNUR, o Agencia de la ONU para los Refugiados, para brindar asistencia humanitaria a los migrantes que se encuentran en la selva del Darién, incluyendo albergues temporales, alimentos y servicios médicos. La implementación de políticas migratorias más estrictas. Estados Unidos ha implementado políticas migratorias más restrictivas, con el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur y la aplicación de leyes de inmigración más rigurosas. Estas medidas tienen como objeto disuadir a los migrantes de emprender el peligroso viaje a través de la selva del Darién. Campañas de información. Estados Unidos lleva a cabo campañas de información y concientización en los países de origen y tránsito para informar a los migrantes sobre los peligros y las dificultades asociadas con el cruce de esta peligrosa selva. Estas medidas buscan evitar que más migrantes arriesguen sus vidas cruzando la selva del Darién. Hay varias razones por las cuales las personas pueden decidir pasar la selva del Darién. Ruta hacia América del Norte. Para los migrantes indocumentados provenientes de América del Sur, pasar por la selva del Darién es una ruta para llegar a América del Norte, principalmente a Estados Unidos o Canadá. Búsqueda de mejores oportunidades económicas. Muchas personas deciden arriesgarse y pasar la selva del Darién en busca de más oportunidades económicas, donde esperan encontrar trabajo y mejorar su calidad de vida. Escapar de los conflictos o persecuciones. En algunos casos, las personas deciden atravesar la selva del Darién para escapar de conflictos armados, violencia o persecución política en sus países de origen. Reunificación familiar. Algunas personas deciden atravesar la selva del Darién para reunirse con sus familiares que ya están establecidos en otros países, con el objetivo de vivir juntos y tener una vida mejor en conjunto. Aventura y desafío personal. Para algunas personas pasar la selva del Darién se convierte en un desafío personal o una aventura en busca de emociones y experiencias diferentes. La selva es considerada un territorio de gran belleza natural y quienes deciden atravesarla pueden tener diferentes motivaciones personales. Es importante tener en cuenta que atravesar la selva del Darién
es extremadamente peligroso y puede implicar riesgos para la vida y la integridad física. Las condiciones de la selva son difíciles, con terrenos pantanosos, enfermedades, insectos y otros peligros. Por esta razón, esta ruta de migrantes no es recomendada ni segura. Y existen muchos esfuerzos por parte de los gobiernos y organizaciones para tratar de ofrecer alternativas más seguras y legales para las personas que desean migrar, pero aún así la gente sigue arriesgándose y optan por cruzar la tenebrosa selva del Darién. No olvides suscribirte a mi canal para un nuevo video.